sé muy bien lo que vale el café, sé muy bien lo que vale el pescado, sé muy bien que la gente lo está pasando mal. Y por tanto, creo que la buena noticia para España hoy es que vamos a subir el salario mínimo interprofesional y vamos a hacer, esto ya sí que creo que le importa mucho a los trabajadores y trabajadoras que lo pedían, vamos a blindar el salario mínimo para que la subida del salario mínimo sea real. Y la tercera cuestión, el diferencial negativo con Europa es del 25%. Y queremos salarios europeos. Tenemos márgenes. El Gobierno está preparado para una nueva subida del salario mínimo interprofesional para este año 2026. La plantean que sea de un 3,1% y esto supone 1.221 euros brutos mensuales, es decir, 17.094 euros al año. Esta propuesta de Yolanda Díaz ha vuelto a generar polémica con la propia patronal. Y es que, por ejemplo, desde CEPIME o desde la COE abogan por una subida de un 1,5%, no más. Y también cuenta con el rechazo de la oposición del Partido Popular. En cuanto al salario mínimo, siempre hemos dicho lo mismo, debiera ser el acuerdo entre la patronal y los sindicatos. Lo que ha propuesto Yolanda Díaz, ¿tiene el acuerdo de la patronal y los sindicatos? No, ¿verdad? Pues entonces nosotros estamos en la misma posición. Aquí el problema está en que la subida del salario mínimo interprofesional de España cada vez es mayor y se está igualando cada vez más al salario medio, al salario más frecuente en nuestro país, lo cual empobrece a la clase media y lo hace cada vez más. Por eso ahí está ese tira y afloja para tratar de conseguir la fórmula que menos perjudique a la gente. Soy Iranzu García Vergara, es jueves, es 8 de enero. Entre los puntos que tiene esta nueva medida que plantea el Gobierno y que puede ser aprobada directamente por el Consejo de Ministros a través de un Real Decreto es, por ejemplo, que los pluses y los complementos salariales no computen para calcular el salario mínimo. Esto es algo que rechaza completamente la patronal. Bueno, todavía no hay nada. Seguimos con la famosa mesa de expertos. Dudo que sean muy expertos en lo que estamos hablando. Vamos a ver, nosotros vamos a analizar los temas. Yo creo que está fuera de la realidad y de luego lo que está fuera de la realidad es pretender implementar algo que está fuera de lo que es el Estatuto de los Trabajadores, que es la compensación de lo que son otros temas que es lo que quieren los sindicatos, donde estamos hablando que podrían ser subidas de hasta el 25 y 30%. Es decir, eso es lo que hay que ver. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que se dice. Bien sabéis que el tema del salario mínimo es una competencia del Gobierno, se dice previa consulta a los interlocutores sociales, pero realmente es el Gobierno el que lo marca. Y es que además este incremento del salario mínimo interprofesional recae especialmente encima de la pequeña y mediana empresa, que son las que soportan el tejido empresarial y productivo de nuestro país. Vamos a hablar de todo esto y lo vamos a analizar con dos economistas. Diego Barceló es economista y profesor de CEU San Pablo. ¿Cómo perjudica esto a las empresas en España? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el gobierno determine arbitrariamente un salario mínimo es una intromisión entre la libre negociación entre empresarios y empleados que es inaceptable, digamos, está normalizado, pero no tiene por qué ser así. En Italia, Austria, Suecia, Dinamarca y otros países de la Unión Europea, esto no existe, no hay un salario mínimo. ¿Y por qué es que no hay un salario mínimo? Porque fijar un salario mínimo es como decir que la talla mínima de pantalones tiene que ser 40. Resulta que mucha gente le va a quedar grande y otra no van a encontrar su talla. Entonces, en una economía hay muchas diversidades por sector, por tamaño de empresa, por región, y además además de distintos tipos de trabajo. Por lo tanto, fijar una remuneración mínima no tiene ningún sentido cuando uno lo piensa un poco.
Entonces, digamos, cuando el salario mínimo está fijado en un nivel inferior al de mercado, digamos, porque es verdad que si el mercado fuese dejado libremente, algún salario sería el más bajo, naturalmente. Entonces habría un salario mínimo de mercado, digamos. Cuando el salario mínimo oficial, estatal, digamos, se pone por debajo de ese mercado, de ese salario mínimo que fijaría libremente el mercado, es inocuo, no tiene ningún efecto. Pero lo que estamos viendo en España es todo lo contrario, está fijado muy por encima del de mercado, que no sabemos exactamente cuál es, pero cuando nosotros comparamos el salario mínimo con los salarios promedio de jornada completa en distintas regiones, en distintos sectores de actividad, etcétera, vemos que es una desproporción. Te doy algunos ejemplos concretos. Estos 1.221 euros de los que ahora habla el gobierno para 2026 equivalen al 60% del salario medio de jornada completa en términos netos. Yo sé que es un galimatías, pero esto es así. Es decir, es el salario medio, pero ya descontado la retención de IRPF y la retención por cotizaciones sociales a cargo del empleado. Bueno, ese 60%, que es para la media general, en el caso de las pequeñas empresas de servicios, llega al 70%. Y al mismo tiempo, para las empresas grandes de manufacturas, es de menos del 50%. Entonces, quiero decir, el mismo salario mínimo tiene impactos totalmente distintos en pequeñas empresas y en grandes empresas. Y esa diferencia se potencia que cuando hablamos de distintos sectores. O sea, es verdaderamente un disparate. Es una propuesta de subida que obviamente tiene en cuenta el trabajo previo, el trabajo que ha llevado a cabo la comisión de expertos sobre el SMI, que como saben es la que de alguna manera guía el horizonte del gobierno en esta materia. Y el gobierno ha propuesto subir el salario mínimo interprofesional para 2026 en 37 euros en 14 pagas. Es decir, hemos propuesto que llevemos a cabo una subida del 3,1 que permita, por tanto, insisto, subir en 37 euros el salario mínimo interprofesional en términos brutos del conjunto de las personas trabajadoras de este país. Y hemos también dejado claro que esa subida del 3,1, como hemos venido diciendo y como ha manifestado en reiteradas ocasiones la vicepresidenta segunda del Gobierno, es una subida que debe quedar exenta de tributación. Además, esta nueva subida pretende, ¿no? Yolanda Díaz pretende excluir los complementos de esta subida del salario mínimo interprofesional y que se aplique sobre el salario base. ¿Esto en qué se traduce? Mira, el punto es el siguiente. El 99% de las empresas en España tienen menos de 10 empleados. Y la señora Yolanda Díaz legisla o piensa como si todas las empresas fueran multinacionales. Entonces, todas esas medidas que ella se inventa, decir, bueno, ahora voy a incluir, por ejemplo, no voy a excluir los complementos, el día de mañana dirá, no, pero hay que incluir tal otra cosa, lo que sea, a las multinacionales no les afecta, porque ellas ya pagan salarios, tienen en sus convenios salarios muy por encima del salario mínimo, no les afecta. ¿A quién afecta? Afecta a la tienda de la esquina, a la peluquería, al señor del restaurante, etcétera, a los autónomos en general que no pueden contratar un empleado. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente: desde 2018, el salario mínimo, con este incremento hasta 1.221, ha subido un 66%. Eso es más de un 6,5% de media anual. Es que las ventas de los pequeños comercios no han crecido en esa proporción.
tenemos el marco del análisis propuesto por la comisión de expertos, donde señalan 2 vías o 2 posibles referencias. En el caso de considerar, como usted ha señalado, que estemos hablando de una referencia sin tributación, ese incremento del 3,1%, donde se cumplen 2 objetivos, tanto la consecución de un salario mínimo que evolucione en paralelo al conjunto de la economía, manteniendo esa referencia del 60% del salario neto, y además el conservar el poder adquisitivo de los perceptores del salario mínimo, y en este caso es una referencia que consideramos, por supuesto, que muy válida para proteger a los trabajadores. Es una referencia positiva y que consideramos que también se trata de una referencia equilibrada para poder seguir compaginando, como decíamos antes, unas buenas cifras de crecimiento y que estas reviertan en este caso en los trabajadores. José María Rotellar es director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Es Carlos Cuerpo, ministro de Economía, y han escuchado cómo defiende que no se tribute por el salario mínimo. Y este es uno de esos puntos en discordia, al igual que lo es también que, por ejemplo, los pluses y los complementos salariales, como el de antigüedad, el de nocturnidad, el de un lugar por vivir, por ejemplo, en ciudades como Madrid, dejen de computar para el cálculo del salario mínimo. La pregunta que me gustaría hacer es si deberían tributar o no. Vamos a ver, si pasa unos determinados límites que están contemplados en el que debe haber tributación, tiene que tributar. Otra cosa es que también tengamos unos impuestos excesivamente altos, unos impuestos confiscatorios que desde luego lo que hacen es mermar las posibilidades de crecimiento de la economía y asfixiar a las familias y a las empresas. Lo que está claro es que parece que esta subida no es una buena noticia, ¿no? No, no lo es un error como lleva siéndolo desde hace mucho tiempo, desde el año 2019, en el que lo subieron un 22,3% y lleva ya una subida acumulada del 60%. Esto es un incremento de coste inasumible para las empresas, lo cual quiere decir que ajustarán su plantilla o no se producirán nuevas contrataciones, con lo cual va en detrimento de la creación de empleo. Por otra parte, si los empresarios tienen 2 maneras de asumirlo, o reducen su plantilla o recortan lo que son las subidas que puedan tener otros profesionales por encima del salario mínimo, que aporten un mayor valor añadido y que no están teniendo esas subidas que tendrían que tener, ¿no? Porque para compensar el incremento que se está produciendo en el salario mínimo, que supone un coste muy importante. ¿Eso qué significa? Significa que aquellos que tienen una mayor capacitación y que generan un mayor valor añadido son peor recompensados, y eso lo que provoca a su vez es que haya cada vez una fuga de talento mayor hacia el exterior. Está muy bien si uno quiere irse a trabajar fuera, por supuesto, es una bonita experiencia, además es una decisión personal de cada persona, pero muchos se ven obligados, expulsados del mercado laboral español porque no se les retribuye en función de lo que aportan. De esa manera estamos descapitalizándonos en talento y se está atrayendo mano de obra de peor cualificación, de más baja cualificación, lo que nos lleva a una pérdida de posiciones en nuestro PIB per cápita y por tanto en nuestra riqueza. Es una pésima noticia. Además, hay que tener en cuenta cómo afecta a la clase media. Como se incrementa mucho el salario mínimo, se frenan las subidas de personas más cualificadas, de manera que efectivamente el salario mínimo cada vez se parece más al salario medio y desde luego está empezando a ser el salario modal, es decir, el salario que con más frecuencia se cobra, ¿no? Eso lo que quiere decir es que se está igualando por abajo y se está haciendo a costa de perder prosperidad y riqueza de todos los españoles. Gracias por escuchar hoy en El Debate. Mañana volvemos con más.